Precaución. Este documental contiene spoilers sobre el manga de Jujutsu Kaisen. Si no quieres arruinarte la historia, por favor tápate las orejas y cierra tus ojos. Sin nada más que agregar, disfruta del documental. En el mundo del anime, a menudo nos encontramos con momentos sorprendentes, giros en la trama y personajes memorables. Pero ¿qué sucede cuando esos momentos parecen desafiar la lógica del mismo anime? Pues bienvenidos a nuestro documental sobre la muerte de Gojo Satoru. ¿Fue un guionazo? Otro guionazo es Kirito de Sword Art Online. En este caso ocurre algo muy peculiar, al llegar a un punto de la primera temporada cuando Kirito, el protagonista de este anime, pelea en contra de Akihiko Kayaba para poder liberar a personas de una cárcel virtual. Al final del combate Kirito en teoría muere y tendría que desaparecer inmediatamente, pero el guión le otorga 10 segundos antes de desaparecer, lo cual es el tiempo justo para matar a Akihiko y ganar el juego. Una vez aclarados los ejemplos para entender qué es el guionazo, comencemos por contextualizar el tema que nos reúne en este documental. Ahora pasemos a lo que nos acontece. Jujutsu Kaisen es un manga y anime japonés creado por Gege Akutami. La trama sigue a Yuji Tadori, un estudiante de secundaria que se encuentra por accidente involucrado en un mundo de maldiciones y hechicerías después de entrar en contacto con un objeto maldito extremadamente poderoso y que lo vuelve portador de una maldición llamada Sukuna. La serie se destaca por una acción emocionante, personajes memorables y una trama intrigante que explora temas de vida, muerte, moralidad y el peso de la responsabilidad. Jujutsu Kaisen ha ganado una gran base de fanáticos tanto en el manga como en el anime debido a su narración cautivadora y su estilo de lucha único basado en el uso de técnicas malditas y maldiciones. El pasado martes 19 de septiembre se filtraron los spoilers del capítulo 236 de Jujutsu Kaisen del manga, donde se mostraba la derrota absoluta y repentina de un personaje que había mostrado una clara victoria ante su rival en el capítulo anterior. Estas revelaciones pillaron por sorpresa a toda la comunidad de Jujutsu Kaisen, pues Gojo Satoru, el personaje no principal pero más carismático y querido de la obra, además de ser el más fuerte dicho desde el principio del anime y el manga, muestra su cuerpo partido a la mitad, cuando anteriormente en el capítulo 235 había mostrado superioridad y una victoria segura. Esa es la polémica que enfrentamos ahora, la cual fue trending topic en Twitter a escala mundial y podemos apreciar imágenes en los metros por la salida de la segunda temporada y donde se le ha hecho prácticamente un altar a Satoru de sus fans mostrando su luto y su respeto al más fuerte, y nos toca a nosotros explicar por qué esa derrota no fue un guionazo y Ryumen Sukuna siempre guardó su as bajo la manga, pues muchos son los fans que no están de acuerdo con el desenlace de este combate y argumentan que Sukuna no tenía por ningún medio para salir victorioso de este combate. Dentro de Jujutsu Kaisen existen una serie de reglas para los combates, además de que cada personaje posee una técnica y hechizo con sus respectivas características. Pasemos primero a repasar los conceptos básicos de la hechicería para que todos podamos entender, incluso los que no saben nada de Jujutsu Kaisen. Para empezar, la energía maldita es un tipo de energía que se encuentra en casi todos los humanos. Esta energía es utilizada por los hechiceros de Jujutsu para lograr varias habilidades y es lo que conforma los cuerpos de entidades conocidas como espíritus malditos. Además, es el único poder conocido que puede dañarlos. Es lo que vendría siendo el ki o el chakra en otras obras. Luego vienen las técnicas malditas que se refieren al uso o manipulación de energía maldita a través de una determinada técnica. Las técnicas suelen ser bastante diversas y tienden a ser exclusivas de usuario o de su familia o clan. A su vez, las técnicas se subdividen en las siguientes. Técnicas innatas son aquellas técnicas que se forman si el usuario nace con la capacidad de utilizar, es decir, si el usuario nace con el talento innato de poder utilizar una técnica. Para este combate entran las técnicas hereditarias, que son aquellas técnicas transmitidas de generación en generación entre los clanes de diversas familias de chamanes. Suelen ser grabadas en una persona de manera hereditaria. Aquí es donde entran las técnicas estrellas del combate, la técnica de maldición ilimitada y los 6 ojos de Satoru Gojo, y la técnica de 10 sombras de Ryumen Sukuna, originalmente de Megumi Fushiguro. En el capítulo 20 del manga se explica una de las reglas del combate básico de Jujutsu Kaisen, que consta de un contrato que se realiza al explicar la técnica maldita de uno a su adversario, pues dependiendo de este, explicar tu técnica maldita significa que esta aumente su efectividad. Dentro de los combates de Jujutsu Kaisen se explica que es una extensión de dominio, que es una de las técnicas que se forman en base a la técnica maldita del usuario, y posee reglas como que todas las técnicas que dirija el dueño del dominio darán el objetivo sí o sí. Las únicas formas de evitarlo es responder con otra técnica y hacer que choquen entre sí o desactivar ese factor activando un dominio simple que es más pequeño y sin tanto poder que el dominio normal. También puedes desactivar un dominio si activas tu propio dominio y este sea más fuerte que el de tu rival. Por otro lado, puedes causar un choque de dominios, y si posees suficiente manejo en tu técnica y tu energía maldita, puedes alterar las condiciones y el tamaño del mismo.
Ahora que más o menos entendemos ciertas reglas del combate, necesitamos analizar toda esta situación si queremos determinar si hubo algún guionazo aquí. Y si hacemos esto, necesitamos saber cuáles son las técnicas puestas sobre la mesa. La técnica del infinito más los 6 ojos son las técnicas innatas de Satoru Gojo. El infinito de Satoru es una técnica maldita hereditaria entre los miembros pertenecientes al clan Gojo. Con ataques de tipo ofensivo-defensivo permite la manipulación precisa del espacio a nivel atómico, dando como resultado múltiples técnicas dentro de la capacidad general. Con la técnica, su usuario es capaz de suspenderse en el aire, teletransportarse, cortar extremidades con solo una mirada e incluso puede resistir cualquier ataque que un espíritu maldito de grado especial le lance sin recibir daño alguno. Sin embargo, el uso prolongado de la técnica puede tener efectos secundarios peligrosos para el usuario. Esto significa un masivo desgaste si hablamos en términos de energía maldita, pues cuando uno usa técnicas malditas, estas no se gastan consumiéndose, sino que al usar una técnica, esta se desprende del usuario al realizarse. Aquí es donde entran los 6 ojos de Satoru Gojo, pues esta es una técnica donde el usuario posee una habilidad ocular que le permite ver la energía maldita como algo físico y a detalle, lo que le permite manipularla con extremada precisión, pues si un hechicero de primera categoría posee un 60% de eficiencia en su uso de energía maldita, Satoru posee un 99%, lo que hace que prácticamente no pierda energía maldita al usar sus técnicas. Luego de explicar las técnicas de Satoru, tenemos un pequeño problema si queremos explicar las técnicas de Sukuna, pues no tenemos ni idea de cuál es su técnica, y no es que no sepamos con exactitud, es que directamente no tenemos ni idea de cuál es, solo podemos explicar lo que hemos visto en el manga. Principalmente la técnica de las sombras de Megumi, puesto que Sukuna está usando el cuerpo de este personaje, puede utilizar su técnica porque las técnicas malditas están grabadas en los cuerpos y Sukuna es prácticamente un alma encarnada que vive en objetos malditos y puede trasladarse como tal. Las técnicas de las 10 sombras de Megumi consta de crear, invocar y manipular Shikigamis, un tipo de espíritu maldito que actúa como agente ofensivo de su usuario. Los Shikigamis adoptan las características de animales como perros, serpientes, pájaros, sapos y elefantes, con ciertos símbolos o patrones en partes de su cuerpo que se asemejan a los símbolos de los 10 tesoros sagrados, además de que su forma y fuerza pueden variar según la cantidad de energía maldita vertida en su creación. La diferencia entre las creaciones de Megumi y la energía maldita de Sukuna a las creaciones de Sukuna es abismal. Por otro lado está las técnicas desconocidas de Sukuna, que aparentemente le da la capacidad de copiar técnicas de manera específica, pues los hemos visto usar una técnica para cortar, directamente le permite cortar literalmente de la manera en la que se le antoje, pero qué características tiene o cuál es el límite de esta técnica no lo sabemos. Pero sí hemos visto dos técnicas que ha copiado, pero de manera simple: la técnica de Yogo, que está relacionada con el fuego, pero solo copió la flecha de fuego, o eso es lo que alcanzamos a ver, y la técnica de manipulación sanguínea del clan Kamo, aunque también hemos visto la técnica de sangre perforante, ninguna otra. Ahora que tenemos las cartas sobre la mesa, podemos comenzar con el análisis del combate. Satoru entra a este combate usando su técnica más poderosa potenciada por otros hechiceros, para poder debilitar un poco a Sukuna antes de empezar el combate como tal, aunque Sukuna logra evitarlo perdiendo solo una mano. Para hechiceros poderosos como estos no les es ningún problema regenerar extremidades u órganos a través de la técnica de maldición inversa, técnica que requiere una gran comprensión de la energía maldita, convirtiéndola en energía positiva. Este combate pareciera ir parejo, al menos si hablamos del combate cuerpo a cuerpo, hasta que comienza la sección de las extensiones de dominios, técnicas ya explicadas que son el culmine de la técnica del usuario. Aunque empiezan con sus extensiones sin ningún tipo de alteración en las condiciones de este, Sukuna comienza victorioso en este choque de dominios, encestando sus técnicas de cortes en Satoru. Vuelven a chocar sus dominios, pero esta vez Satoru comienza a alterar las condiciones externas e internas de su dominio para superar las condiciones del dominio de Sukuna. Aunque no funciona en el segundo choque, el tercero, Satoru expande su dominio, pero lo hace más grande y comienza a comprimirlo para encerrar el dominio de Sukuna, lo que hace que nosotros no veamos lo que sucede, pero al desarmarse este aparecen ambos personajes y Sukuna fue afectado de gravedad por el vacío inconmensurable. Por lo tanto opta por escapar y vuelven a la modalidad cuerpo a cuerpo, hasta luego volver a repetir el combate de dominios, donde se vuelve a repetir el mismo juego de alteración, pero esta vez Satoru gana completamente el choque de dominios y al darle un golpe de gracia, Sukuna activa a la invocación más poderosa de las 10 sombras, Mahoraga, un ser que tiene una capacidad especial de adaptación y que ataca en base al poder del rival. Aunque Mahoraga se pone de frente para recibir el golpe, este no le hace nada debido a que durante la pelea Sukuna ya estaba haciendo que se adaptara al vacío inconmensurable y a la técnica del infinito de Satoru, así que Sukuna salvó por los pelos ese golpe que probablemente lo hubiese dejado KO por unos segundos, tiempo más que suficiente para ser decisivo. Aquí creeríamos que se volvería a repetir la competencia de dominios, pero esta vez ambos sufren una consecuencia de utilizar muchas veces técnicas y regenerarse constantemente. Esto consume el cerebro y repararlo consume aún más, así que ambos se ven dañados e incapacitados de utilizar sus dominios, lo que significa que debe volver al cuerpo a cuerpo. Aunque un capítulo entero de esto es Satoru barriendo el piso con Sukuna, este no pareciera estar peleando tan en serio, además de que se tiene la rueda de adaptación de Mahoraga. Luego empieza a nivelarse el combate, pero también ambos comienzan a experimentar con sus técnicas, realizando movimientos que ya conocen pero de manera diferente, siendo esto bastante impresionante para los espectadores. Satoru vuelve a mostrar superioridad acertando una técnica explosiva por la espalda a Sukuna y acertando un destello negro que dejaría aparentemente inconsciente al mismo. Esto causa que Mahoraga, ya adaptado, vuelva a reaparecer mientras Sukuna se recupera, y esto cambia la modalidad 1 a 1, convirtiéndose en un combate 1 contra 2, Mahoraga encargándose de la ofensiva mientras que Sukuna evita que sea destruido por Satoru y abriendo brechas para que Mahoraga ataque. Y esto ya pareciera ser bastante injusto, pero Sukuna comienza a utilizar dos técnicas extras.
la manipulación sanguínea, e invoca un tercer ser que es una combinación de 4 de las 10 invocaciones de las 10 sombras, lo que convierte esto en un combate 1 a 3. Esto debe ser una característica importante. Sukuna no ha utilizado su técnica predilecta de corte, hasta ahora solo ha sacado provecho de las 10 sombras, y esto es un detalle sumamente importante para determinar si el desenlace de este combate fue o no fue un guionazo. Agito, Mahoraga y Sukuna contra Satoru Gojo, el más fuerte de la época contra el más fuerte de la historia, acompañado por dos monstruos. Pero aquí el único que flaquea es Agito. Antes de ser eliminado, Mahoraga logra superar la técnica del infinito de Satoru cortándole un brazo, aunque esto no pareciera preocuparle, pues su concentración está vertida en eliminar a Agito, que está haciendo más que una molestia que siendo peligroso, así que lo elimina de un solo golpe. Aquí es donde Satoru queda 1 contra 2 contra Mahoraga y Sukuna, y aquí es donde prácticamente comienza a verse una superioridad decisiva entre estos oponentes, porque con ataques poderosos Satoru comienza a juntarlos para poder activar su ataque más poderoso a costa de recibir daño del mismo. Juntando su técnica roja a máxima potencia y su técnica azul a máxima potencia, crea un púrpura con la potencia de una pequeña bomba nuclear de energía maldita que elimina a Mahoraga en su totalidad y muestra a Sukuna con graves daños. Satoru está de pie aparentemente en una pieza, pero nada más lejos de la realidad. Al siguiente capítulo nos mostrarían a Satoru partido a la mitad en el suelo y mostrándoles cómo habla con sus compañeros caídos en una especie de espacio que representa el cielo en un aeropuerto, diciendo que estaba satisfecho, pero lamentable que Sukuna nunca haya dado todo de sí mismo. Una vez analizado todo este combate, podríamos decir a la rápida que la derrota de Satoru Gojo fue un rotundo guionazo, pues siempre pareció estar por encima de Sukuna, y este parecía estar al límite en todo momento con las molestas técnicas de Satoru que le impedían acertarle o darle golpes contundentes, y no solamente superficiales. Pero debemos repasar las reglas establecidas al ser Satoru Gojo reconocido en la época en la que nos encontramos. Sus técnicas son bien conocidas por la mayoría. Además, si puedes anular su infinito, tienes la mitad del trabajo hecho para derrotarlo, y por lo tanto Sukuna sabe perfectamente el límite al que puede arriesgarse. Cuando nos muestra la derrota de Satoru, Sukuna nos explica por qué no utiliza sus técnicas como tal, y esto se relaciona directamente con su técnica, que le permite copiar otras técnicas que ve. Reveló que este combate para él era más o menos un experimento en el cual pudiera aprender el truco para superar el infinito de Satoru a través de la adaptación de Mahoraga. Su técnica de corte intentaba cortar a Satoru, pero el infinito se interponía entre él y su corte, así que la adaptación de Mahoraga no fijaba a Satoru como objetivo, sino que el espacio fijo donde se ubicaba de esta manera selectiva. El corte no aparece de frente hacia una dirección, el corte se ejecuta en el espacio mismo que deseaba cortar, por lo tanto el infinito no puede evitar que se acerque a algo que ya está. Por otro lado, Sukuna nunca quiso potenciar su técnica principal, pues el contrato de explicar tu técnica a tu rival nunca lo realizó, porque no lo necesitaba. Otro factor es que en las extensiones de dominio sin modificaciones Sukuna era muy superior, pues no le costaba deshacer el dominio de Satoru, sin mencionar que en la pelea que viene después de esta, donde Kashimo viene a enfrentarse a Sukuna, este revela que todavía podía recuperarse de manera absoluta con la forma original y verdadera de Sukuna, la deidad de 2 bocas y 4 brazos que era cuando vivió como hechicero. Sukuna tenía todas las de ganar y Satoru saltó un combate a ciegas, solo con su poder y el conocimiento de las 10 sombras de Megumi. Fuera de eso, Sukuna era un rival desconocido. Finalmente, la muerte de Satoru Gojo era absolutamente necesaria. Esta representaba seguridad para los protagonistas de la historia. Estando él vivo, sabías que prácticamente la victoria estaba asegurada, y aún queda el antagonista principal de la trama, que no es Sukuna abiertamente. Entonces, Satoru necesitaba dejar la obra para que el resto de los sucesos que están por acontecer en la trama se sintieran como un peso real, que tuvieras la incertidumbre de no saber qué es lo que podría ocurrir, de manera en que los protagonistas no tuvieran la seguridad del más fuerte respaldándolos. Finalmente podemos determinar que la muerte de Satoru Gojo no fue un guionazo, era uno de los resultados posibles y además necesarios para la obra. Aunque muchos se encandilaron con la idea de que era el más fuerte, olvidaron que Sukuna ha vivido por miles de años, a diferencia de Satoru, que vivió en una época donde la hechicería está debilitada y donde nació siendo el más fuerte sin que nadie le pudiera hacer una competencia digna de su poder. Su derrota no fue un guionazo, y esperemos que este documental sea de su grado.